Acabas de recibir tu DJI Neo y tienes muchísimas ganas de volarlo. Es normal. Antes de nada, darte la enhorabuena porque acabas de comprar el dron que a día de hoy es el más polivalente que tenemos en el mercado. Y estoy seguro de que vas a disfrutarlo muchísimo. Pero ahora es el momento de que te relajes, de que hagamos bien las cosas, porque antes de realizar ese primer vuelo, a este dron tenemos que echarle un ratillo. Y en el vídeo de hoy voy a explicarte los primeros pasos que tienes que hacer sí o sí antes de realizar tu primer vuelo, para que ese vuelo tan deseado no termine en un desastre. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es sacar todo de la caja, revisar que todo esté en perfectas condiciones, que no nos falte nada. En este caso dependerá un poco de la versión que compréis cada uno. En este caso yo he comprado el combo y esto sería todo lo que me trae. Y una vez que lo hayamos sacado todo, nos preocuparemos de quitar todas las pegatinas, todos los precintos, todos los accesorios que no deberían de estar puestos. Este dron, por ejemplo, al tener un gimbal simplemente de un eje, no tenemos la típica espumita ni pieza en el gimbal para que no se menee, simplemente tenemos el protector, así que bueno, no tenemos que preocuparnos. Y justamente después de haber quitado todo, inmediatamente lo que tenéis que hacer es cargar vuestra batería. No intentéis encender el dron porque seguramente no encienda. De hecho, muchas veces me han preguntado de que el dron pues no funcionaba, intentaba encenderlo y no iba. Eso es porque la batería normalmente hay que activarla y la manera de activarla es ponerla en carga. Como veis, le estoy dando el botón y no hace absolutamente nada, pero una vez que ya la hemos cargado, después ya sí podemos darle y funciona perfectamente. Así que lo primero, ponerlo en carga. En este caso, con el DJI Neo tenemos una novedad que llevábamos muchísimo tiempo pidiendo la DJI, y es que pudiéramos cargar todas las baterías a la vez. Si utilizáis un cargador de poca potencia, como estáis viendo en las imágenes, simplemente cargará la batería de uno en una. Pero en cambio, ahora estoy utilizando otro de 65 vatios y como estáis viendo podemos cargar perfectamente todas las baterías. Quiero deciros que tiene un tiempo de carga aproximadamente de media hora, así que bueno, son baterías pequeñas y se cargan relativamente rápido. Por esa parte, muy bien. Después de poner nuestra batería en carga, lo primero que haremos será descargar la DJI Fly, que es la aplicación que utiliza este dron. En el caso de que ya la tengáis, pues aseguraros de que tenéis la última versión, si no, nunca vais a poder enlazarlo con el dron. Lo descargáis rápidamente, le echáis un vistazo a la aplicación, los que nunca hayáis visto cómo funciona, intentad ojearla por encima para que después cuando lo enlacéis con el dron pues ya sepáis un poquito cómo funciona la aplicación. También recomiendo que inmediatamente después de instalar la aplicación tenéis que coger vuestro dron y revisarlo de arriba abajo. Tenemos un producto que es nuevo, no lo conocemos, no sabemos dónde están sus partes débiles y al final pues toca eso, revisar cuáles son las partes más delicadas, con qué tenemos que tener pues mucha delicadeza. Por ejemplo, a la hora de quitar el gimbal, es una de las partes más delicadas. Este gimbal se quita dándole un pellizco y tirando hacia atrás, pero bueno, tenemos que tener también cuidado, comprobar cómo se quitan los protectores de hélice, la altura que se quedan de la hélice al suelo cuando aterrizamos. En fin, tenemos que ir conociendo nuestro dron porque es un producto que nunca hemos tenido en nuestras manos. Simplemente el hecho de que quitéis la batería por primera vez, vais a comprobar que está muy duro y costará un poco porque al final viene completamente de fábrica. A medida que vayáis utilizándolo ya veréis que irá mucho mejor, pero de primera, bueno, es normal que asuste un poquito, pero bueno, de eso se trata, de que vayáis toqueteándolo, manuseándolo un poquito y comprobéis cómo funciona. Una vez que tenemos nuestras baterías cargadas, lo que haremos será introducirla en el dron. En este caso, primero encenderemos la emisora y después inmediatamente el dron. En cuanto lo encendáis, vais a ver que os va a salir un aviso de actualizar nuestro dron y eso es justamente lo que tenéis que hacer, actualizarlo. En este caso, al ser la primera vez, normalmente suele tardar bastante. Quiero deciros que este dron concretamente me ha durado aproximadamente unos 5 minutos o 4. La verdad que no ha sido tampoco una barbaridad, pero igualmente tenéis que tener en cuenta que son drones que no tienen ventilador interno y al final tienen que estar en un lugar que estén refrigerados, es decir, no pongáis el dron al sol a actualizar. En este caso yo tengo un truquillo, como veis, que lo pongo en el suelo, un suelo de mármol que es fresco y quiero deciros que problema ninguno. También quiero deciros que después de tenerlo un rato encendido, no es un dron que se caliente excesivamente, no he notado calentamiento por casi ningún lado. En mi caso voy a utilizar esta emisora, para mí es muy cómoda al no tener que estar dependiendo del teléfono y bueno, la verdad que me gusta bastante. Como sabéis, pues puedo utilizar simplemente el teléfono y bueno, el mando FPV. La verdad que este dron, yo creo que es el dron más polivalente que tenemos a la hora de utilizar emisoras, ya depende de la que ustedes queráis. Y ahora vamos a pasar a uno de los puntos más importantes. Y es que no podemos volar el dron directamente, todavía tenemos que hacer las calibraciones. Tenemos que calibrar tanto la brújula como la IMU como el gimbal. Parece mucho lío, pero bueno, créanme que es muy fácil. Lo primero que haremos será encender nuestra emisora, la emisora siempre lo primero y después nuestro dron. Nuestro dron es simplemente una pulsación corta y otra larga. Y veremos que una vez que lo conectamos, pues inmediatamente ya tendremos la señal de imagen. Lo primero que haremos será darle a la parte de arriba, donde están los tres puntitos, segmento, iremos bajando
Y aquí, como veis, tenemos las dos calibraciones. En la parte de arriba tenemos la brújula y en la parte de abajo la IMU. Vamos a comenzar pues, con la brújula, le damos a calibrar y como veis nos pondrá un simple tutorial de cómo hay que realizarlo. Es muy importante que a la hora de realizar todas las calibraciones no tengamos nada metálico cerca del dron, ni llave, ni herramienta, absolutamente nada. Vamos a darle a iniciar y ahora cogemos nuestro dron y simplemente tenemos que ir repitiendo lo que nos va diciendo en la pantalla. Giramos hacia el mismo lado, ahora hacia arriba y por el lado derecho y listo. Nos pondrá un mensaje de que ya está listo y ya tenemos la primera calibración. Vamos por la segunda. Ahora le toca a la IMU, vamos a darle a calibrar y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es colocar nuestra emisora justo enfrente nuestra y poner el dron exactamente en la posición que estamos viendo en la pantalla. Así que bueno, tened cuidado de no tener la pantalla girada ni nada, que tenemos que verlo completamente de frente. Así que lo giramos y lo colocamos, lo ponemos bien e iniciamos. Lo dejamos, no tocamos nada y ya nos irá avisando. Ahora tenemos que colocarlo, cuando lo pongamos así tenemos que mantenerlo e intentar movernos lo menos posible, que no movamos el dron, si no nos dará error. Esta vez, como veis, ha tardado un poquito más de la cuenta, pero es porque me está moviendo un poquillo y le estaba costando, así que bueno, no os preocupéis. Ahora lo ponemos de esta manera, boca abajo con el gimbal hacia allá. Volvemos a repetir. Ahora otra vez como antes, así que bueno, tenemos que mantener el pulso. Aquí hay que tener una mano muy firme. Ahora cogemos nuestro dron y lo ponemos mirando hacia arriba. Igual, aquí también tenemos que mantener bastante pulso. Sinceramente, este dron es uno de los drones más complicados de DJI por ahora para calibrar la IMU. Vale, y ahora simplemente pone que está reiniciando la aeronave, no tenemos que tocarla y la dejamos sola. Y ahora nos falta una última calibración y es el gimbal. Pulsamos en control, vamos bajando. Aquí pone calibración de estabilizador, pulsamos y ahora tenemos automática o manual. Yo siempre le doy a automática y ya está, simplemente lo dejamos ahí, vaya a verlo. Ahora un pequeño movimiento de la cámara, no tenemos que tocar ni hacer nada. ¿Veis? Subo la cámara y baja y listo. Y con esto ya tenemos todas las calibraciones completadas. Si por algún motivo hay algún fallo o algún error, no os preocupéis porque la aplicación va a avisaros. En la parte superior aquí os saldrá el aviso diciendo que hay un fallo, pero si no ha salido nada, no os preocupéis, que todo ha salido perfecto. Esto es algo que recomiendo que hagáis sí o sí antes de realizar el primer vuelo. Una vez que lo hayáis hecho por primera vez, después no os preocupéis que si algún día le hace falta, el propio dron va a avisaros. Yo igualmente, como soy una persona que tampoco le pesa mucho hacer esto porque realmente es muy rápido, por lo mejor una vez cada 2 meses o una vez al mes suelo hacerlo, la verdad que no cuesta mucho. También si en algún momento veis que el dron cuando está volando hace cierto movimiento extraño, pues sí que sí, recomiendo que lo hagáis, aunque la aplicación no lo pida. Pero bueno, no os vais locos, no os seccionéis, que el dron son drones muy inteligentes y cuando le hace falta, siempre va a avisaros. Como veis, ya tenemos nuestro DJI Neo preparado para volar y que nuestro primer vuelo sea todo un éxito. Pero también hay que tener ciertas cosillas en cuenta y sobre todo si sois principiantes. Cuando vayáis a volar vuestro DJI Neo por primera vez, lo primero que recomiendo es que os vayáis solo, que no vayáis con un amigo porque siempre que uno está con un amigo pues suele arriesgar un poquito más y bueno, no suele estar uno tan atento como debería de estar, así que mi primera recomendación es que os vayáis solo. A no ser que, bueno, que sea con una persona que ya entiende de drones y al final pues esa persona os puede ayudar. Lo segundo importante, por supuesto, es que no haya personas en esa zona de vuelo. También que sea un lugar muy grande, que tengáis mucho espacio para poder maniobrar. Este dron igualmente no corre prácticamente nada, así que no tenéis que preocuparos mucho por eso. Y son drones que se mantienen de una manera muy sencilla, pero igualmente ir a un lugar llano, que no tengáis obstáculos, sobre todo, que no tengáis nada. Y por supuesto, y muy importante, que no haya viento. Este dron solo soporta viento de rachas de hasta 28 km por hora y eso realmente no es un viento muy fuerte, así que bueno, tened cuidado y no vaya a ser que os llevéis un susto en el primer vuelo y perdáis vuestro dron. Y chicos, simplemente deciros que si tenéis todos estos puntos en cuenta que os he comentado y los realizáis, creedme que vuestro primer vuelo seguramente sea un éxito y seguramente el primer vuelo de muchos otros. La verdad que es un dron que tenía muchas ganas de traer al canal porque sinceramente es un dron que estoy casi seguro de que se va a vender como rosquilla, tiene muy buena pinta. Recomiendo que si tenéis pensamiento de comprarlo o de tenerlo,
pues suscribiros al canal, porque creedme que vamos a exprimirlo a tope. Voy a traer muchísimos vídeos de este dron, vamos a probarlo a fondo como nos gusta y bueno, iréis viendo contenido. En fin chicos, me gustaría leeros en los comentarios qué os parece este dron, si tenéis pensamiento de comprarlo o no. Por mi parte, simplemente deciros que ya iremos realizándole esas pruebas y aquí iréis viendo esos resultados y veremos si finalmente es un dron pues que merece la pena o no. En fin chicos, esto ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos la próxima. Saludos.